Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la metodología en arqueología histórica y para ello partimos de la interpretación del dato arqueológico a través de las distintas fuentes históricas que podemos encontrar en archivos o en bibliotecas. Para ello vamos a hablar como estudio de caso del rescate arqueológico efectuado en el Hospital de San Juan de Dios en el año 2023. Aquí, en este lugar, precisamente se realizó un rescate arqueológico que por las características del lugar se tuvo que efectuar a través o a manera de una metodología con la arqueología histórica. En este caso, vamos a ver cómo las epidemias que se suscitaron desde el siglo XVIII al siglo XIX fueron generando cambios y transformaciones en los espacios, no solamente del hospital de San Juan de Dios, sino también en los espacios mortuorios, es decir, en los panteones de este mismo hospital destinados precisamente para lo que en un principio pues eran los enfermos provenientes de este hospital, ajá, que se funda a raíz precisamente de las epidemias tan terribles que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para dar inicio, mencionaremos en sí que los templos y los hospitales dedicados a San Juan de Dios durante el periodo virreinal en la Nueva España se extendieron por todo el territorio a partir de la llegada de los hermanos de la Orden de los Juaninos en el año de 1603. La misión de esta orden consistía en atender las demandas de los más necesitados en materia de salud, instalándose por primera vez en el Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados en la Ciudad de México. Esta misión, integrada al principio por cuatro religiosos, se fue extendiendo cada vez más por toda la Nueva España, atendiendo las contingencias por las constantes epidemias que se presentaron a lo largo del tiempo y favoreciendo por lo general a los más desamparados y principalmente a aquellos que se encontraban tendidos en los caminos. Desde su llegada, atendieron numerosas epidemias en toda la Nueva España. Entre ellas se cuenta la denominada tos chichimeca en el año de 1634, el sarampión de 1639, las pestes y viruelas registradas en 1653, 1663 y 1678, entre otras. Pero fue hasta el año de 1736, en el siglo XVIII, que una nueva enfermedad se esparció en todo el virreinato de la Nueva España. Se trató de la enfermedad conocida localmente como Matlazáhuatl, cuyo primer brote se registró en el año 1737. Tanto la enfermedad denominada Matlazáhuatl como el cocolistli, también recordarán ustedes, esta enfermedad que desde el siglo XVI era muy temida y que diezmó prácticamente a la población indígena en un gran porcentaje, ¿sí? Eh, Como estas dos enfermedades eran denominadas con nombres en lengua mexicana, hacen alusión a enfermedades que afectaron de origen a la población indígena, la cual era más vulnerable debido a las condiciones de desnutrición y falta de higiene en las cuales se concentraban para el trabajo obligado. Vamos a recordar aquí que, bueno, algo que siempre nos preguntan a los arqueólogos: ¿por qué siempre que excavamos en algún lado vamos a encontrar vestigios arqueológicos? Casi siempre en todo nuestro territorio nacional tenemos una gran abundancia de restos arqueológicos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo tenemos? Precisamente porque la población era muy numerosa antes de la llegada de los españoles, pero después de su llegada, no solamente las guerras de conquista disminuyeron considerablemente la población indígena,
sino que también las epidemias acabaron prácticamente con esta población. O sea, se estima que las epidemias en el siglo XVI diezmaron a la población en más de un 70%. Entonces, fue algo verdaderamente terrible, ¿no? El Matlazáhuatl, por ejemplo, que empieza a documentar a finales, más bien en el siglo XVIII y a finales del XVII, ya empieza a haber algunas epidemias muy extrañas. La misma Sor Juana Inés de la Cruz muere a través de una de estas epidemias. Y el Matlazáhuatl, por ejemplo, se presentó por primera vez en un obraje del barrio de Tacuba en el cual pues eh, trabajaba con borregos. Y durante el mes de agosto fue cuando se encontró por primera vez pues esta enfermedad, ¿no? Su agente transmisor de esta enfermedad era un piojo que se encontraba en la lana de los borregos, que al combinarse obviamente con la extrema insalubridad de los obrajes, pudo proliferarse de forma veloz. En este caso, el Matlalzáhuatl era una enfermedad que se conoció como tifus también. Y bueno, esto consistía era altamente contagiosa, pero también generaba mucha tos, generaba incluso también hemorragias, ¿no? Pero no solamente hemorragias de sangre por toda la boca, sino por la nariz, por los oídos, ahora sí que por todos los orificios. Y también generaba unas ámpulas, ajá, era similar a la viruela, por eso el nombre de Matlalzáhuatl, ¿no? Matlalzáhuatl quiere decir enfermedad en forma de red, ¿sí? Entonces, pues se generaban estas ámpulas en todo el cuerpo, ajá, y además con tos, con pues vómitos de sangre, ¿no? Una cosa verdaderamente terrible, ¿no? Y la gente moría muy brevemente. Em, entonces, esta era una enfermedad altamente contagiosa, muy mortífera, muy dolorosa también. Y en especial, pues surgen varias cosas, mis queridos alumnos, aquí con esto. Eh, Fueron publicados en su momento, en pleno 1737, se publica un texto que yo se los compartí anteriormente, que se llama Escudo de Armas de México, Celestial Protección de esta nobilísima ciudad, de la Nueva España y de casi todo el mundo nuevo. María Santísima, en su portentosa imagen del mexicano Guadalupe, milagrosa aparecidamente en el Palacio Arzobispal el año de 1531. Milagrosamente aparecida en el Palacio Arzobispal el año de 1531. Y jurada su principal patrona el pasado de 1737. Aquí vamos a hacer un paréntesis, mis queridos alumnos, porque este libro se concatena y precisamente con otro hecho importantísimo, que también les compartí el texto del mismo año, de 1737, en estas épocas, justo en 1737, con el Matlalzáhuatl, que se genera en agosto, eh, ese año, antes de la epidemia, llega a la Nueva España ni más ni menos que un personaje célebre, eh, pues y que realmente hizo muchísimo por la historia de la Nueva España, la historia de las culturas indígenas precolombinas, pero que además tuvo una suerte muy trágica. Nada más estuvo pocos años aquí en la Ciudad de México, bueno, en la Nueva España, ¿no? Se trata ni más ni menos que de don Lorenzo Boturini Beneducci. Pues, nos dicen que era fraile jesuita, pero llega a la Nueva España
en calidad de inmigrante sin papeles. O sea, él llegó sin autorización de la corona, o sea, llega a la Nueva España, a las costas de Veracruz de una manera un poco extraña, ¿sí? Por eso estuvo poco tiempo aquí en la Nueva España, y fue expulsado, fue desterrado, y juzgado en España posteriormente. Pero es muy controvertida su figura. Vamos a hacer un paréntesis para hablar de él. Boturini, como les dije, llega aquí justo en esta temporada, en esta época de la epidemia terrible del Matlalzáhuatl, y entonces y hace una serie de textos, y que es la nueva idea, de una América septentrional, ¿no? El cual les compartí, pero ahí en ese texto viene un epigrama, viene no un epigrama, viene un paréntesis también, por así llamarle, en el cual hace alusión a la coronación de la Virgen como patrona de la Nueva España, ajá, y principalmente de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, él hace la coronación de la Virgen, la cual, pues, en un principio el Papa la acepta, pero después es muy cuestionado, principalmente por los tribunales de la Santa Inquisición, y eso le vale también que lo regresen expulsado a el viejo continente, ¿no? Lo regresan a España, donde pues va a estar exiliado, juzgado, aunque después de algún tiempo se le otorga también el título de cronista de las Indias, el cronista de la Nueva España, aunque después de ese nombramiento que le hizo el mismo rey, muchos años después de que fuera exiliado, eh, pues ya no pudo regresar a la Nueva España, ¿no? O sea, le dan el título de cronista, pero ya no regresas a la Nueva España, ¿no? O sea, desgraciadamente ya no pudo regresar nuestro querido e ilustre Lorenzo Boturini. Y él menciona, fíjense que algo muy interesante, ¿no? Él menciona que pues realmente ya en su exilio publica que pues realmente su labor, su misión que tuvo al llegar a la Nueva España de esta manera tan misteriosa, de esta manera pues fuera de la legalidad, ¿no? En realidad, pues para él consideraba que fue un emisario, un mandato de la misma Virgen de Guadalupe, que lo mandó a pues proclamar la coronación de la Virgen como la patrona de la Ciudad de México y en general de la Nueva España, ¿no? De todo México. Entonces, muy interesante este tema y cómo hace la coronación de la Virgen, y es aceptada en su momento por el Papa debido precisamente a esta terrible epidemia, ¿no? Entonces, vamos a, en lo sucesivo, en algunas otras sesiones, hablar un poco más de esta figura tan enigmática de que es don Lorenzo Boturini. Pero regresando a lo que es la epidemia del Matlalzáhuatl, y que duró muchos años, de 1736 a 1739. Ajá. Todos estos años fueron terribles verdaderamente. Entonces, pues bueno, cuando cuando se genera esta epidemia, hubo antes, previo a ello, varios sucesos que no tienen nada que ver con la epidemia, pero que en su momento fueron fueron considerados como una especie de presagios terribles, ¿no? Que fueron registrados precisamente en esta gaceta que vemos aquí, que es la Gaceta de México, ajá, y que comienza en enero de 1737 y va a mencionar eh, todo
el contexto y que hubo ese año, ¿no? En esta gaceta podemos ver también que habla de la hospitalidad de San Juan de Dios, ajá, precisamente eh, cómo ellos son los que van a intervenir a través de esta urgencia, ¿no? Pero los acontecimientos que sucedieron antes de que llegaran esta epidemia, antes de que llegaran también los juaninos, así se les llama a los frailes pertenecientes a la Orden de San Juan de Dios, se les llama juaninos. Antes de la llegada de ellos, vemos aquí que en el año de 1736, antes de la epidemia de Matlalzáhuatl, eh, se dio un terremoto, ajá, y a la par con ello también se habla de lluvias torrenciales, vientos fuertísimos, huracanes, ¿no? Y en específico la conjunción de Marte y Saturno. Ajá, esto viene en esta gaceta publicado, ¿no? Para los antiguos, bueno, todavía hoy en nuestros días hay mucha gente que piensa que las conjunciones planetarias intervienen en el destino de los seres humanos, ¿no? Los zodiacos, por ejemplo, ¿verdad? Tienen mucha relación con esto, ¿no? Que si son de Tauro, que si son de Acuario, que no sé qué, ¿verdad? Entonces, bueno, en fin, pues en el siglo XVIII esto también estaba muy vigente y se pensaba que cuando había esta conjunción entre Marte y Saturno, venían cosas terribles, ¿no? Y de pronto se suelta esta espantosa epidemia que si nosotros lo vemos en el calendario eh, mesoamericano se dio en un año 10 pedernal o 10 tecpatl, 10 cuchillo de pedernal, ¿no? Matlactli tecpatl. Entonces, esto, haciendo un estudio en esta base de datos que tengo, que se las voy a mostrar más adelante, podemos ver que la mayoría de las epidemias se dan efectivamente en un año pedernal, en un año tecpat. Eso es una coincidencia muy, muy interesante también. Yo no sé si tendrá algo que ver, si sea una coincidencia o no, porque acuérdense que los antiguos mexicanos, pues estudiaban muchos fenómenos del calendario y coincidentemente o no, por ejemplo, las hambrunas, ellos podían predecir cuándo iba a haber una hambruna a raíz de este calendario. Y de hecho, en el año 10 conejo, los años 10 conejo, era cuando se producían las hambrunas, ¿no? Entonces, incluso tenían una palabra para nombrar los años malos, los años de hambruna, de malas cosechas, ¿no? Ajá, decían C10 a conejo, ¿no? O C7 a conejo. No me acuerdo si era 10 o 7 conejo, pero eso sí me acuerdo muy bien que era en los años conejo cuando habían las hambrunas. Entonces, a lo mejor no lo sabemos porque se perdió mucha información a raíz de la conquista, pero lo que sí, pues vemos en el estudio de estos almanaques que estoy haciendo, de las efemérides a lo largo de los años, en los años pedernal, se repiten constantemente las epidemias, ¿no? Ya será motivo de un estudio más detallado para futuro. Pero ahorita lo que les quiero también decir, que este documento, este libro que les envié, que es la Gaceta de México, que pueden ustedes consultar, eh, no solamente habla de los terremotos, de las fuertes lluvias, de esta conjunción, habla en específico detalles que se me hicieron importantísimos para esta época. Fíjense, para casi la mitad del siglo XVIII, habla de que los antiguos naturales, los indígenas que eran afectados por esta terrible epidemia, curaban, o sea, ellos se curaban, bueno, según ellos, los indígenas,
su terapia, su curación, era a través del pulque. Eso es algo muy importante. O sea, el pulque era la bebida que tomaban como medicina. Y lo mencionan aquí. Pero no solamente mencionan eso, sino que mencionan toda la ceremonia que se hacía a los dioses del pulque. En plena mitad del siglo XVIII, los pocos sobrevivientes indígenas de esta epidemia hacían una ceremonia, y aquí lo dice la Gaceta de México, lo menciona, perdón, el escudo, el texto del escudo de armas, ajá, que les presenté anteriormente, sí, que vendría siendo este, ajá, escudo de armas de México. Aquí en este texto es donde se habla precisamente de los dioses del pulque, en específico del dios Tecusistecatl. Tecusistecatl era el principal dios del pulque, al cual le hacían una ceremonia y una serie de rituales que lo menciona ahí, ajá, y que además los indios pensaban que este dios estaba molesto, estaba enojado por precisamente haber mandado esta epidemia tan terrible, ¿no? Entonces hacían estas ceremonias y muchas otras más. Nos refiere esta gaceta un dato interesantísimo que obviamente va a ser materia de investigación a futuro, de una ceremonia que se llevaba a cabo en el Ajusco. Y ahí lo menciona, en el cerro llamado Ajosco hacen estos naturales, estos indios, una ceremonia en lo alto de este cerro, que es la ceremonia del águila, ¿sí? ¿Y en qué consiste la ceremonia del águila? Y por eso también se le llama Pico del Águila al esta parte del Ajusco, que es la más prominente. Bueno, justo en la cima de este lugar se llevaba a cabo, ni más ni menos, mis queridos alumnos, que la ceremonia del volador. Eso lo menciona esta gaceta. En plena mitad del siglo XVIII, en lo alto del cerro, se llevaba a cabo la ceremonia del volador, que ahora mal conocemos como los voladores de Papantla, que no son de Papantla. O sea, los voladores y esta ceremonia no es tampoco una danza para atraer turismo, sino es una ceremonia, es un ritual que se practicaba desde la época prehispánica y que está asociado principalmente con el ciclo calendárico, ajá, con el final de un nuevo ciclo, perdón, con el final de un ciclo y el inicio de un nuevo ciclo, ¿no? Entonces, eso es algo sumamente importante que está mandando, precisamente nos está avisando este texto del escudo de armas de la Ciudad de México. Y la coronación de la Virgen, que se establece esta coronación a raíz de la propuesta, y eso pues no viene aquí en la Gaceta, pero sí viene en el texto que les comparto de Boturini, donde él hace la propuesta de la coronación de la Virgen. Eso es algo increíble, precisamente cómo influyó este personaje para que se pudiera proclamar patrona de la Nueva España, ¿no? Y dijo Boturini, como ya les dije, como ya les repetí, él dijo que su única misión había sido ir a hacer esta coronación de la Virgen. Entonces es algo sumamente importante. Um, pero bueno, este es un poco lo que nos indican estos textos históricos, donde, como podemos ver, no solamente nos va a hablar de una efeméride en particular, sino muchas veces estos almanaques compilan información muy, muy variada, ¿no? Después les voy a compartir un texto en el cual habla del gobierno del virrey Revillagigedo, es otra especie de almanaque como este, pero también viene una serie de información importantísima que podemos nosotros ir también ubicando, ¿no? Retomando, pues aquí en la base de datos vemos cómo se extiende la epidemia del Matlalzáhuatl hacia a Puebla en 1736 y hasta 1741 llega a Tehuacán. Y ahí es cuando ya la mortandad era terrible. Quienes atendían en su origen esta epidemia
fueron los franciscanos. Eh, pero ya para 1741 ya era prácticamente imposible, ya no se les daba atención a los enfermos, sino que pasaba una carreta, pues por todas las casas, tocando una campana, para que los muertos fueran depositados en esa carreta y no estuvieran tirados en la calle, ¿no? Muchas veces cuando vemos esta situación, ¿no? De que a los muertos se les tiraba en la calle, pensamos que es una exageración, pero no es así, mis queridos alumnos. Recuerden cuando fue la epidemia del COVID y cómo, pues veíamos en las noticias, veíamos principalmente cómo la gente en muchos lugares caían muertas en plena calle, ¿no? En la India, si no mal recuerdo, en Brasil, en Italia, la gente caía y habían imágenes de gente muerta ya tirada en la calle. Lo mismo pasaba en el siglo XVIII con esta terrible epidemia, ¿no? O sea, la gente caía por la calle, morían. Y pues ya nada más venían las carretas a llevárselos y después a quemarlos. ¿No? Eso es algo sumamente terrible. Mencionan las crónicas y las leyendas, y sobre todo hay muchas leyendas en Tehuacán sobre esto. Dicen que en las noches se llega a escuchar esa carreta todavía. O sea, imagínense qué tanto marcó el imaginario de la sociedad que ya existe plasmada hasta nuestros días estas leyendas, ¿no? O sea, hay gente que, sobre todo los viejitos, mencionan que pues han escuchado esta carreta, que es algo sumamente terrible, que les da miedo, ¿no? Y bueno, pues esto se marcó en el imaginario colectivo precisamente por el fenómeno tan terrible. Pero dicen que incluso cuando quemaban a los cuerpos, uno que otro todavía estaba vivo, ¿no? Y se escuchaban sus alaridos. Entonces eso era algo muy, muy terrible que lamentablemente salió, pues, a relación. Entonces el Matlalzáhuatl llegando a Tehuacán, habiendo todo este tema, pues ¿qué hacen? Pues que definitivamente se solicita. Bueno, Tehuacán era un punto muy importante, ¿no? Como vemos aquí. Aquí vemos precisamente la ubicación de Tehuacán, cómo está justamente en esta región en donde colindan los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca. Era un punto obligado, pues viniendo de Veracruz para Puebla, para la Ciudad de México, atravesar por aquí, lo mismo de Oaxaca, ¿no? Era un punto obligado. Entonces, Tehuacán era una ciudad desde la época prehispánica muy importante, ¿no? Como ya lo hemos visto. Los que me acompañaron a Izcaquistla pudieron ver precisamente los caminos prehispánicos que hay de Izcaquistla hacia Tehuacán, ¿no? Cómo están perfectamente marcados. Entonces, bueno, era un punto importantísimo desde el periodo clásico, si no es que antes, porque también en el preclásico, Teotihuacán tuvo Tehuacán tuvo un auge importantísimo, ¿no? Eh, Recordemos que el mismo origen de la agricultura lo tenemos en Tehuacán, ¿no? Entonces, esto es de gran importancia en una ciudad muy concurrida por comerciantes, precisamente, y bueno, estaba muy habitado, pero la epidemia fue terrible aquí, ¿no? Entonces, por eso se hace una solicitud muy, muy puntual para que, pues, pudieran atender esta estos juaninos, ¿no? Vean cómo aquí Tehuacán, pues, figura, ¿no? Como parte importante de algunos sitios. Aquí está la ruta bien trazada, ¿no? La ruta del Golfo de México hacia Puebla y la Ciudad de México. Pero pues la parte del sur, viene aquí la cañada de Cuicatlán, Coscatlán, que lleva a los valles centrales de Oaxaca, ajá, pasa por Tehuacán y ya de ahí pues va subiendo
hacia lo que es la parte de Tecamachalco, Tepeaca, que es una ciudad también importantísima con un mercado muy importante, ¿sí? Entonces, esta era más o menos la distribución, el patrón de asentamientos, de los grandes asentamientos, porque estamos hablando de grandes ciudades que a la vez tenían sus pequeños barrios. Esos no los estamos incluyendo aquí, sino nada más estos lugares de importancia, ¿sí? Y bueno. Finalmente, en el año de 1744, el presbítero Juan Gonzalo Meza prestó su casa para hacer las modificaciones necesarias para establecer el hospital, ¿sí? Además de adecuar una habitación para los frailes y una capilla provisional. De esta manera se estableció la primitiva enfermería adjunta al primer templo dedicado a San Juan de Dios en Tehuacán. Ujú. Aquí vemos incluso el mapa del hospital tal como se concibió en 1744, ¿sí? Pero acuérdense, como les dije, primero un presbítero presta su casa, ahí se instaura una enfermería y un templo muy primitivos hasta que se llega a construir el convento y el hospital, ajá, que pues estaba atendido por esta orden de los juaninos. A muy pocos años de su apertura llegó a atender a más de 200 enfermos, aunque para finales del siglo XVIII las condiciones fueron deplorables debido a las carencias con las que contaba. Este hospital funcionaba a base de donaciones. Ajá. A pesar de ello, el hospital atendía a enfermos muy pobres, no solamente de la región de Tehuacán y la Mixteca, también, como ya les mencioné, ya vimos en el mapa, pues muchos vecinos de los estados de Veracruz y de Oaxaca llegaban a atenderse en este hospital. Era el único en la región que atendía esta fuerte crisis de la epidemia del Matlalzáhuatl en sus inicios. En sus inicios. O sea, estuvo atendiendo a esta gente, a esta epidemia, ¿sí? Pero llegando a la Guerra de Independencia en el año de 1822, el hospital pasó a ser municipal. Ajá, fue el primer hospital municipal de Tehuacán y se llamaba entonces, a partir de esta fecha, como el Hospital Civil o Municipal, pero el hospital se siguió operando a través de las donaciones. Ajá. Pues el templo siguió funcionando, el templo de San Juan de Dios, y pues este hospital siguió atendiéndose por estos frailes de la orden de los juaninos, ¿no? Y el panteón que tenía este hospital, que era un panteón exclusivo solamente de este hospital para atender pues ahora sí que para dar sepultura a la mayoría de los difuntos de esta epidemia, este panteón en particular pasó a ser el primer panteón civil de Tehuacán. Esto es algo muy, muy importante. En 1823 pasó a ser el panteón municipal, ¿sí? Eh, Tenemos en 1829 también se presentó una epidemia de viruela muy importante que fue terrible y hasta el año 1833 la gran epidemia del cólera. Estas epidemias fueron atendidas en este mismo hospital de Tehuacán para estos vecinos, ¿no? Entonces, en la epidemia del cólera de 1833 fue también devastadora, fue una epidemia de orden mundial, ¿sí? Eh, Hay una obra muy hermosa de Gabriel García Márquez que se llama El amor en los tiempos de cólera. Ujú. Es el amor en los tiempos del cólera, más bien, ¿sí? Que habla precisamente de un enamoramiento que hay justamente en medio de esta epidemia, ¿no? Y esta epidemia, les digo, fue universal, se presentó en todo el mundo, ajá, y en México también tuvo, pues, consecuencias terribles, ¿no? Aquí lo menciona esta placa, ¿no? El Hospital de San Juan de Dios alivió el dolor humano en este lugar durante más de 2 siglos. La primitiva enfermería se estableció el 15 de octubre
de 1744 y aquí estuvo el Camposanto durante la epidemia del cólera de 1833. Sí, esto es algo muy importante, mis queridos alumnos, porque nosotros como arqueólogos, cuando intervenimos un inmueble o un espacio como estos, pues vamos a pensar que vamos a encontrar eh, cantidad impresionante de osamentas. Y la mayoría de ellas, por lo que vimos, fueron quemadas. Ajá. El Hospital y Panteón Municipal de San Juan de Dios siguió en funciones todavía hasta el año 2021. Fíjense qué importante. Eh, Nosotros el día que empezamos el rescate arqueológico, así era el hospital actual, ¿no? Es una pequeña clínica muy paupérrima que, bueno, ya dejó de funcionar en el 2021. Ajá, pero imagínense la importancia de este lugar, ¿no? O sea, realmente es trascendental, ¿no? El Panteón Municipal, como tal, fue clausurado en septiembre de 1889 debido a que ya estaba saturadísimo, ¿no? Y bueno, pues se fundó otro nuevo panteón, pero el Hospital Municipal de San Juan de Dios sí continuó fungiendo como tal, como ya les dije, hasta apenas un par de años, unos años, que fue en el año 2021, que dejó de funcionar, pero imagínense la trascendencia de todo ello, ¿no? Aquí está la antigua entrada al Panteón Municipal que fue clausurado, como yo ya les dije, en 1889. Entonces, con estos datos de archivo, ¿no? Con estos datos históricos, cuando vemos este tapial, podemos ya saber a ciencia cierta que fue tapado en el año de 1889, ¿sí? Entonces, la antigua entrada al Panteón así luce hoy en día. Pues ahora vamos a hablar a lo que nos truje, que son ni más ni menos que las exploraciones arqueológicas. Ajá. Vamos a hablar de los datos arqueológicos, las exploraciones arqueológicas en el Exhospital de San Juan de Dios de Tehuacán, Puebla, un rescate arqueológico con enfoque multidisciplinario en arqueología histórica. ¿Sí? Pues ahí intervinieron como jefe de campo el arqueólogo Eric Marcial Ramírez, como antropóloga física, la antropóloga Dioselín García Díaz, y también nos apoyó en la interpretación de los datos de archivo la historiadora María González Abraham, ¿no? La participación de todo el equipo fue maravillosa y pudimos entender muchísimas cosas. Que no habíamos dilucidado, ¿no? Que obviamente uno llega y lo primero que sabe uno es el tema de las epidemias, entonces trata uno de encontrar o de enfocar la investigación, que como les dije es un rescate que tuvo que ser muy breve, pero fue muy sustancial, ¿sí? Eh, los resultados de todo ello nos permitieron recuperar, además de cerámica de muy diversas épocas, restos óseos de un interés muy particular, ¿no? Sobre todo a los costados oeste y norte del antiguo hospital, ¿no? Aquí lo vemos, cómo está alrededor. Ujú. Pudimos constatar que se encontraba el panteón justamente en toda esta área contigua al hospital, ¿sí? O sea, aquí está el inmueble del hospital. Ajá. Vean cómo es idéntico exactamente al plano que tenemos del siglo XVIII. Bueno, pues las instalaciones siguen siendo las mismas, vean. No, aquí sobre todo esta parte, que estoy señalando ahorita con el mouse, ajá, que vemos aquí está, ¿sí? Que es la parte del templo. Ajá. Y la parte del hospital, ujú, que tenemos acá. Bueno, que era antiguamente, tenía hasta su patio central, ¿no? Vean cómo estaba distribuido lo que era el antiguo hospital, ¿sí? Entonces esto es algo muy bello. Y precisamente nosotros en los costados de lo que fue el hospital y el templo, vemos aquí una serie de enterramientos, recuperamos eh,
algunas osamentas, tres, y las encontramos completas, pero lo importante, dentro de todos los restos óseos que encontramos, que fueron muchísimos, eh, seleccionamos únicamente para muestrario aquellos que presentaban patologías. Los otros, pues por ética, se volvieron a inhumar, ¿no? Entonces, pero algunos restos óseos presentaban patologías muy, muy interesantes que consideramos que era importante resguardar en la osteoteca de aquí del Centro de Ina Puebla. Vamos a hacer un catálogo digital de estos restos óseos próximamente, entonces, para que se puedan consultar, ¿no? En todo el mundo y que podamos ver y precisar y entender cómo se muestran las patologías en los restos óseos, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante. Pero estos tres individuos que encontramos tienen en particular, ni más ni menos, bueno, aquí está el área, ¿no? Contigua al templo, donde se hicieron excavaciones, ¿no? Ujú. Muchos de estos elementos óseos, muchos de estos restos óseos, presentaban principalmente como patología fracturas craneales y trepanación. Entonces, pues obviamente esto nos salta a la vista, porque dices, bueno, si era un hospital donde se atendían epidemias, o sea, ¿por qué tengo unos individuos con fracturas craneales y con trepanaciones? ¿No? Bien, que algunos, aquí podemos ver algunos de estos cráneos, ¿no? Ujú. Y hay una fractura, aquí dice que también es a causa de trepanación, ¿no? En los dictámenes de antropología física. Ah, vean este, está perfectamente la circunferencia, ajá, realizada, pero vean esta parte que tenemos aquí, que estoy señalando. Y esto es algo sumamente interesante, mis queridos alumnos, porque esto nos habla de que este individuo sobrevivió a la trepanación y se le restituyó el tejido óseo. Eso es algo muy, muy importante. Pero les insisto, teníamos nosotros eh, la inquietud, ¿verdad?, por saber qué era lo que estaba pasando, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué sucedía esto? ¿No? ¿A qué se debía? Pues que estos individuos estuvieran ahí cuando no, estas fracturas, estas trepanaciones no me hablan de una epidemia, me hablan de otra cosa. Entonces, pues tendríamos que eh, ver ni más ni menos, los archivos, qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Pero en su momento, bueno, nos quedamos con esto. Más adelante hicimos un estudio de archivo que fue algo muy, muy interesante. Ajá. Bueno, pues también en los costados norte del panteón tenemos la denominada Capilla de Difuntos, ajá, que es este espacio que posteriormente perteneció a una logia, sí, ya en el siglo XX, pero en el siglo XVIII era la capilla de difuntos. Cuando se instaura el panteón municipal, se construye a su vez esta capilla. Ujú. Y bueno, pues todo iba muy, muy bien, ajá, todo iba marchando perfectamente. ¿Sí? Cuando al hacer la remodelación de este edificio, se quitó este aplanado para poner aplanados nuevos, ¿sí? La restauradora, cuando estaba con su equipo, de pronto se encuentra un hueco, ajá, cuando retiró el aplanado del muro, ajá, y encuentra un hueco, miren, con unos ataúdes, ¿no? Aquí vemos precisamente el área donde la encontramos, ¿no? Que es esta parte superior. Vemos también cómo
se ve precisamente el hueco, ajá, el aplanado que le retiran, ¿sí? Y esto fue algo sumamente interesante porque, eh, pues en sí no nos esperábamos que encontráramos esto. Se encontró primero este ataúd. El arqueólogo responsable en campo, cuando encuentra esto, pues se le hace algo inusual. Ajá, y lo asocia con el templo masón y bueno, se da una serie de situaciones ahí de que le dio mucho miedo. Tuve que atender personalmente de inmediato esta exploración, ajá, para darnos cuenta que efectivamente en realidad se trataban de nichos del mismo panteón, ¿no? Bueno, cuando recuperamos estos féretros, ¿sí? Encontramos, bueno, en realidad dentro de estos nichos encontramos dos pequeños féretros sobrepuestos y el primero que encontramos, que estaba ubicado en el nivel superior, presentaba restos del techo del nicho colapsado en la parte superior, así que se encontraba muy deteriorado. No presentaba cubierta su ataúd. El resto de la caja era de madera rústica, pintada color azul al exterior y natural al interior, con estrellas de papel color dorado, ¿no? Estas estrellas estaban adheridas al exterior de la caja, por aquí se puede ver, ¿no? Y bueno, pues la elaboración de este féretro, como podemos ver, pues es muy modesta, es una elaboración modesta. El individuo nada más se encuentra cubierto, ¿no? Con una pequeña camisola y una manta, ¿no? Muy, pues, paupérrimo, muy, pues, eh, muy humilde, ¿no? Pues también este infante momificado, que ya lo encontramos momificado, tenía un rango de edad aproximada de 3 años, ajá, con una deformidad congénita que podemos ver aquí, conocida como craneosinostosis. Craneosinostosis, o bueno, en otras partes también le llaman hidrocefalia. Ajá. No sé, desconozco si sea lo mismo, pero es una malformación congénita, ¿no? Y bueno, pues la estatura aproximada era de 80 centímetros de este infante, ¿no? Vemos sus piernas igual, como un poco deformes, como hinchadas, no sabemos si es por el tema de la momificación. Se sabe, y bueno, los estudios de antropología física nos dicen que de alguna manera fue inducida esta momificación. ¿Qué es lo que pasa? Pues a los niños, a los infantes, se les da un tipo de embalsamamiento, no necesariamente extracción de órganos como se le hacía en el Egipto antiguo, pero bueno, se embalsamaba de alguna manera, ¿no? Como para fotografiarlos. Ahorita vamos a ver este tema que es muy, muy interesante y posteriormente enterrarlos. Entonces, a eso, a esta medio preparación que se le hacía al cadáver, también se suman las condiciones en donde no había oxígeno, ¿no? Donde estaba totalmente cubierto, ¿no? Y pues eso es algo también sumamente interesante, ¿no? Este individuo pues se encontró así. Entonces su aspecto obviamente pues no es nada agradable, ¿no? Aquí vemos unos detalles, ¿no? Del cráneo, o sea, del individuo, de la deformación que tenía, ¿no? Precisamente, o sea, como los ojos, la boca, la cara estaba completamente deforme y bueno, eso definitivamente le causó terror al arqueólogo que encontró esto por primera vez, ¿no? Pero bueno, ya pudimos dilucidar que se trataba de una enfermedad, ¿no? Y el segundo de los ataúdes que vemos aquí, ujú, pues presenta un mejor aspecto, ¿no? Tiene su tapadera, ajá, es una caja muy fina, o sea, muy bien elaborada, ¿no? De madera posiblemente de cedro, ujú, vean.
¿sí? Y aquí, a diferencia del otro individuo, este personaje se encuentra con un ropón muy elaborado, muy hermoso, muy fino, ¿sí? Y trae su gorrito, ¿no? Sus manitas cruzadas. O sea, se dan cuenta cómo este individuo tiene otro tratamiento, empezando desde la caja, pero también la indumentaria que tiene, o sea, tiene su ropón y aparte está cubierto con una manta, ¿no? O sea, vean aquí, tenía también estos adornos que parece una rama, ajá, está simulando como una rama con estas flores, ¿no? Que estaban elaboradas con caracolillos. Ujú. Aquí la podemos ver. Ajá, es como la alusión de un ramo, un ramillete, una flor, que estos eran muy, muy característicos también en esta época, de lo que es finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Ujú. Entonces, vean qué detalle, ¿no? O sea, qué detalle se le ve aquí en las uñas, ¿no? En el rostro. Y bueno, vemos algo extraño aquí en su boca, ¿no? O sea, el individuo precisamente también mostraba una malformación genética. ¿Sí? Este infante aproximadamente tenía una edad de 2 años, ¿no? Eh, También había aquí en sus costados restos de unas estrellas de papel en color azul, ¿sí? Las estrellas eran de 8 picos. Ujú. Eh, y bueno, su posición del cuerpo de cúbito dorsal extendido, con brazos flexionados, manos entrelazadas, con la anomalía congénita que les comentaba, que se conoce como labio leporino, ¿no? Entonces, aquí vemos precisamente cómo el individuo presenta esta malformación genética. Eh, Platicando con una antropóloga física, ahora en Querétaro, en un congreso donde presentamos este trabajo, una antropóloga física de Sonora, ajá, me platicaba que muchas veces estas malformaciones congénitas eh, tienen relación, tienen una cierta relación con el parentesco, ¿sí? Entonces me decía, pues sería interesante hacerles estudios de ADN a los dos cuerpos para ver si no son de alguna manera parientes, ¿no? Bueno, yo pensé, ¿cómo van a ser parientes? Pues si uno tenía una diferenciación social muy marcada, porque pues presenta eh, unos ropajes muy finos, un ataúd muy fino, y el otro, pues básicamente nada más estaba en una cobija, o sea, era muy, muy paupérrimo. Pero me decía que muchas veces pueden ser eh, hijos no reconocidos, ¿no? De algún hacendado, de algún personaje así. Entonces, son esas cosas que no vamos a poder saber sino hasta hacerles un estudio de ADN, pero por mientras se queda como en una hipótesis de un posible trabajo a futuro, ¿no? Que sería muy, muy interesante. Pero bueno, aquí vemos, por ejemplo, este tema, ujú, ¿no? Y bueno, ya para ir concluyendo, vamos a ver que dentro de esta investigación pudimos conjugar diversos estudios para entender cómo fueron reestructurándose los diferentes espacios mortuorios, no solamente en función del Hospital de San Juan de Dios, sino en particular en el Panteón, ¿no? Que es lo que más vamos a ver en transformaciones a lo largo de los 2 siglos que estuvo en uso. El cual, pues como les dije, en un inicio era para los fines únicamente del hospital, pero que pasa a ser ni más ni menos que el primer hospital municipal con el tiempo, ¿no? Y bueno, como yo les comentaba, nosotros esperábamos, al tratarse de un hospital que albergó a enfermos de epidemias, pues esperábamos encontrar restos de estos individuos y para nada, ¿no? Lo que encontramos fueron las tres osamentas
recuperadas con fractura de cráneo que les comenté eh, hace unos momentos, ¿no? Y trepanación, o sea, les curaron las fracturas, o sea, ¿qué pasó, no? Nos hablan de individuos que lejos de enfrentar una epidemia, más bien estuvieron expuestos a condiciones traumáticas, posiblemente con golpes, ¿no? Inducidos con posibles objetos contundentes. Ello nos indica que más bien pudieron tratarse de algunos individuos que fueron trasladados al hospital de San Juan de Dios, provenientes de algún otro lugar, ¿no? Y bueno, ¿de dónde más pudo haber sido? ¿No? Aquí vemos una foto de pues unos personajes que provienen de Ajalpan, que es una localidad vecina de Tehuacán, y en donde tenemos que en el año 1842 se presentó una revuelta, ajá, se presentó una fuerte revuelta ahí. Eh, ¿Qué pasó en Ajalpan? Esto es algo sumamente interesante. Eh, Existen datos de que en el año 1842 se atendió en este hospital municipal de San Juan de Dios a algunos indígenas, ajá, heridos provenientes de la vecina localidad de Ajalpan, quienes resultaron lesionados por causa de una revuelta con las autoridades. Y esta revuelta era porque estas personas se oponían a que personas ajenas a la comunidad ocuparan cargos de autoridad. Fíjense qué vigente es esta demanda legítima, social, ¿no? Hoy en nuestros días, con todo este descontrol en cuanto a las elecciones, en cuanto a todo eso, pues bueno, no está tan alejado. En 1842 también sucedía lo mismo, ¿no? Ya en un México post-independiente, ¿no? Con todos los conflictos, pero que además la gente estaba harta de que gente de fuera llegara a gobernar en estas localidades, ¿no? Eso se presentaba mucho en la Nueva España. Acuérdense ustedes que llegaban gentes incluso de la misma España a gobernar en algunos lugares, ¿no? Los marqueses y todo eso. Pues ya la gente estaba harta, precisamente el México postindependentista ya tenía este tema de los encomenderos muy marcados, ¿no? Que nos da también el tema de la independencia, ¿no? O sea, los hacendados, o sea, la gente estaba harta de este tema de los hacendados, ¿no? Para esta fecha de 1842. Pero aún ahí seguían gobernando gente de fuera, ¿no? Entonces, aquí vemos este tema que se nos hace importantísimo y proponemos que estos individuos, ni más ni menos, sean los eh, estos personajes de Ajalpan, ¿no? Que fueron atendidos en este hospital y que lamentablemente fallecieron, aunque uno de ellos sí estuvo eh, más de tiempo de lo debido, posiblemente hospitalizado en lo que se le regeneraban la operación de la trepanación. Entonces no me imagino el sufrimiento que ha de haber tenido este individuo, ¿no? Después de la trepanación, pero son de los pocos ejemplos que tenemos de una trepanación con restauración, restitución del tejido óseo. Entonces, han de haber pasado de 6 meses a un año, o si no es que más, para que se le pudiera restituir el tejido óseo a este individuo, ¿no? Que bueno, ahora ya sabemos que es de Ajalpan. Todavía no podemos darles nombre y apellido, pero precisamente fíjense la importancia de la metodología de arqueología histórica, ¿no? En un contexto como este, en donde podemos identificar incluso de dónde pudo provenir estos difuntos, estos individuos que pues no tienen nombre y apellido hasta el momento, pero que ya tenemos una pista que pudieran ser de Ajalpan, ¿no? Ya en un futuro a lo mejor podremos saberlo eh, ya con detalle, ¿no? Y eso sería algo sumamente hermoso. Y pasando a otro dato, también tenemos aquí varios ejemplos, ¿no? Que fueron
muy importantes. O sea, nuestra investigación en arqueología histórica no solamente nos hace encasillarnos en lo que es las fuentes históricas, ¿no? O sea, también hablamos de historia del arte, o sea, nos tenemos que acercar a la historia del arte para entender varias cosas, ¿no? Y con esto es también con el fin de determinar una cronología aproximada a estos infantes momificados, ¿no? Entonces aquí, en el caso de estos infantes, podemos ver que era muy extendida la tradición de enterrarlos con sus manos cruzadas, ¿no? Esta pintura de José María Estrada de la segunda mitad del siglo XIX, podemos ver cómo este niño, pues, fue pintado así. Era muy recurrente en esta época, en el siglo XIX y finales del XVIII, pintar o representar sobre todo a los niños muertos, ¿no? Incluso a principios del siglo XIX vamos a encontrar fotografías donde está la familia y el niño muerto fotografiados, ¿no? Eso es algo que a mí me genera mucho, no sé, no conflictos, pero la historia de la fotografía está marcada por estas escenas lúgubres, ¿no? Em, yo me acuerdo que mi abuelo incluso me decía que a él no le gustaba ser fotografiado. De alguna manera los abuelos asociaban la fotografía con la muerte, ¿no? Los orígenes de la fotografía tienen que ver con la muerte, en este sentido, al menos, bueno, desde antes de la fotografía, en la pintura se representaban así. Hubo una moda de representar a los niños muertos, en la pintura, ¿no? O sea, no, me cuesta trabajo entender la mentalidad, pero esto nos da también un ejemplo para ver cómo en un intervalo de 2 siglos o en un intervalo de un siglo y medio ha cambiado tanto la ideología, el pensamiento, las costumbres, la cosmovisión, porque esto forma parte de la cosmovisión de nuestra sociedad como seres humanos. Pero hoy en día no vamos a hacer esto, ¿no? O sea, hoy en día esto ya no se hace. Eh, no sé, esta parte se me hace interesantísima de la naturaleza humana, de la evolución de los usos y costumbres y del pensamiento humano. Ahora imagínense si esto lo estamos viendo en un periodo de un siglo y medio, ¿qué será de las antiguas sociedades de hace 2000 años, ¿no? O sea, cómo ha cambiado el pensamiento humano en estos transcursos de épocas distintas, de modas, ¿no? O sea, por eso ahora cuando vemos un decapitado encima de un plato en Cholula, pues nos choqueamos, pero en esa época era otra cosa diferente, ¿no? Así como vemos esto, ¿no? Pues imagínense hace 1000 años, ¿no? Cómo ha cambiado el pensamiento humano y cómo va a seguir cambiando, ¿no? Ahora no concebimos esto, o sea, no lo concebimos. En nuestra sociedad, en nuestra cultura, eh, es increíble. Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a ver precisamente en todo esto? Pues vemos también, hacemos comparaciones de la vestimenta. Ajá, vemos aquí que tiene una vestimenta muy similar. Los zapatos, vean, los zapatos son muy similares. ¿Sí? Entonces, esto ya nos habla de que estamos en la segunda mitad del siglo XIX, en estos entierros de estas momias, ajá, de estos infantes, ¿sí? Eh, Vamos ahora a amarrar las fechas, ¿no? Teniendo como relación precisamente los años en el que el Panteón estuvo en servicio, ajá, eh, y amarrando también la otra fecha, podemos ver que nuestros entierros corresponden puntualmente a los años de 1842, o sea, desde ahí empieza, ajá, pero terminarían
más o menos entre 1860 a 1889. Ajá, que es la fecha en la que fue cerrado el Panteón Municipal. O sea, todavía nos faltan más elementos para poder acotar estas fechas, ¿no? Y qué es lo que sigue después de esta investigación? El trabajo de archivo aquí es importantísimo. Irnos a los registros de defunciones, ajá, pues a ver si podemos rastrear incluso hasta los nombres de algunos personajes, ¿no? Eso sería algo formidable, eso sería el santo grial de la arqueología histórica en un contexto de un panteón del siglo XIX, ¿no? Mis queridos alumnos, con esto pues damos por terminado esta sesión y espero sus comentarios para seguir armando un debate, una plática y ampliando esta discusión. Muchísimas gracias.